Muchas gracias a Marina Corina. En realidad es simétrica, yo los admiro mucho por el esfuerzo, por la gallardía, por la valentía, por esa tenacidad que merece el éxito, porque han resistido situaciones sencillamente inconcebibles y como luchadores briosos permanecen allí librando la lucha que a todos nos sirve de ejemplo, nos produce una gran conmoción anímica verlos en acción y por supuesto también admiramos esa capacidad innovativa que está muy ligada a la historia de las ideas liberales, es decir, las ideas liberales nacen de un esfuerzo de racionalidad, de entendimiento de los problemas, de estudio, de reflexión. No nacen como una reacción emocional, episódica, sino como una gran construcción que haga conciliable las libertades, la imaginación, el espíritu emprendedor, la creatividad con la convivencia pacífica y esa construcción de ideas que evita el exceso de poder, las extralimitaciones, las brutalidades y la perversión que en última instancia implica el poder absoluto, es una marca que llevamos en el orillo. Eso es, en verdad, el mensaje del liberalismo. Ahora, cuando yo pensaba cómo dirigirme a ustedes y cómo ser fecundo, yo tomo un ejemplo histórico, yo digo, probablemente un ejemplo muy valioso, es el programa de Erhard y Adenauer a la salida de la catástrofe alemana en 1948. Y allí uno de los teóricos del liberalismo, Recke, siempre decía que lo que era increíble era la aptitud de la sociedad libre para construir sobre las ruinas y poder generar un milagro económico que asombró al mundo, porque la recuperación alemana de la posguerra es asombrosa. Y yo diría que la pandemia va a ser probablemente la crisis más grande que enfrentó la humanidad en términos de caída del nivel de vida, de destrucción del comercio, de la interacción entre los seres humanos, digamos, de un empobrecimiento general. Y uno se pregunta, bueno, ¿y después qué? Y después vienen las ideas de la libertad, porque justamente vamos a tener que adaptarnos a un mundo que ha cambiado dramáticamente los parámetros que organizan nuestra convivencia, y ahí no hay prácticamente rival a las ideas de la libertad. Las ideas colectivistas en general necesitan la lasitud, la enorme previsibilidad, que el mundo no cambie, es decir, un mundo estancado. En un mundo que va a estar sometido a esta enorme tensión de transformación, pensar con las ideas del pasado va a ser imposible, porque lo que era normal no va a ser normal, y entonces la aptitud del programa de la libertad en esta circunstancia es abrumadora, en la dimensión nacional y en la dimensión internacional. Ustedes saben que competimos y a veces somos hostigados por ideas que piensan en un mundo aislado, cerrado, desconectado, como forma de guarecerse a esta, digamos, a esta novedad que ha sido la pandemia y la agresión de un virus. Y yo digo, es exactamente al revés. El mundo exitoso va a ser aquel de la colaboración científica y económica, abierto, competitivo, innovador, emprendedor, no el mundo del colectivismo, de la sujeción, de las órdenes, de la violencia, del
de aquel pensamiento que a veces vestido de izquierda o de derecha representaba muy bien Carl Schmitt, el ideólogo nazi, que es crear antinomias, antagonismos y odio como prédica. Y nosotros en realidad somos una expresión de un mundo muy diferente. Nosotros queremos convivir en la diversidad, vivir en la tolerancia, aprender de los otros, pero respetar sobre todo a los otros en sus diferencias, en sus convicciones, en sus credos. Ese paradigma es el más antagónico al paradigma del totalitarismo, que es un ropaje de la corrupción y la brutalidad, porque en el fondo, yo les digo a ustedes, nunca vi un déspota ilustrado, siempre vi que detrás de esas presuntas ideologías lo que hay es un afán de ejercer el poder absoluto para enriquecerse, para apropiarse, para brutalizar a los otros y sobre todo para no tener que enfrentar, no tener que ser responsable ante la sociedad y ante los ciudadanos. Esa capacidad de adaptación de las ideas liberales va a ser fenomenal para el problema de cooperación internacional, porque la gran recuperación va a venir asociada a que volvamos a funcionar como antes de la pandemia, a más velocidad, habiendo aprendido, habiendo conocido los riesgos que corremos e incorporándolos a nuestro bagaje. Eso es lo que hacen las ideas de la libertad de hace mucho tiempo, ir aprendiendo e incorporando y mejorando su performance. ¿Por qué? Porque esa capacidad de adaptación viene asociada a los incentivos, y no hay nada más inocente, nada más sano, que cuando los seres humanos hacen negocio y emprenden actividades. Negocio es negación del ocio. Debe haber pocas cosas más pacíficas y sanas que hacer negocios, que trabajar, en última instancia, que ganar el pan con el sudor de la frente, porque eso en última instancia es lo que evita el vasallaje, la esclavitud, el clientelismo, el poder desmesurado. Cuando uno gana el pan con el sudor de la frente, no solo es un muy buen ejemplo para su familia, transmite buenos valores, sino que es un ciudadano ejemplar, porque tiene autonomía, no vive de los otros, no vive de la limona y de la beneficencia del poderoso, no se siente deudor, se siente un profundo acreedor del poder y es capaz de pedir y exigir lo que forma parte de también de nuestras convicciones, que es transparencia en los actos públicos, publicidad de los actos públicos, alternancia en el poder y sobre todo limitaciones. Ahora, yo diría, el programa de reconstrucción tendrá que ser en el mundo, y mucho más en Venezuela, un programa de reconstrucción institucional, un programa que reconstruya el marco fiscal, el marco monetario, el marco de derecho de propiedad, el marco de leyes de sociedades, de concurso, de quiebra, es decir, los instrumentos naturales que informan una sociedad civil autónoma, libre, no intervenida, que es capaz de producir una gran revolución en términos de prosperidad y de crecimiento. Y yo creo que esa asociación entre esos incentivos, esa creación institucional para que cada cual se haga cargo de su destino, porque la libertad implica eso, implica hacernos cargo de nuestro destino, de nuestras posibilidades y responsables de nuestros actos. Es decir, que nosotros jugamos y hacemos jugar a todos en la lógica de que lo que nos pasa es producto de nuestro mérito y de nuestro esfuerzo, y no de las canonjías, de los privilegios, de los favores que otorga un poder desmesurado. Y ahí viene un tema que es para mí decisivo, el régimen de libertades, la propuesta liberal
en última instancia lo que quiere reconstruir es la autoestima. Y la autoestima está sumamente dañada en sociedades que han sido avasalladas, agraviadas, maltratadas, sometidas a todo tipo de brutalidades. Y yo no veo otro camino que el camino de la libertad. Entre otras razones, porque la pobreza va a ser un condicionante enorme, y de la pobreza se sale produciendo y generando riqueza. Y ese es, si ustedes quieren, desde nuestros orígenes. Cuando Adam Smith piensa el futuro de las sociedades libres, escribe la riqueza de las naciones, porque la pobreza es natural. Lo que es extraordinario es crear riqueza y prosperidad. Y para eso nosotros somos mandados a hacer. O sea, ¿qué esquema, qué organización, qué sistema ha producido prosperidad? No le den vuelta. El sistema de propiedad privada, de iniciativa privada, de libertades, de competencia, de estar integrado al mundo, de generar un respeto enorme por el mérito, por el esfuerzo. En eso siempre hemos prestado una enorme atención, yo diría, al mérito, al esfuerzo, yo diría aún más, a la belleza. Nosotros admiramos el éxito, admiramos los atributos, no nos enojamos, no tratamos de que todos sufran el infortunio, sino queremos que justamente los más talentosos, los más esforzados lideren y arrastren al conjunto de la República a la prosperidad, y eso no hay, búsquense, se van a quedar sin vista tratando de encontrar un caso donde haya habido prosperidad fuera de la libertad, fuera de la iniciativa privada, fuera del derecho de propiedad, fuera de la competencia, fuera de la integración al mundo. Más aún, este episodio, decía muy bien Corina Machado, qué hazaña tecnológica estamos haciendo. A mí me hubiera gustado estar visitándolo a ustedes presencialmente en el campus y transmitirles con toda energía la inmensa emoción que siento de estar junto a los luchadores de la libertad, de estar cobijados por su ejemplo, por su heroísmo, por su convicción, por su trayectoria. Pero también les diría, en ese mundo que hoy no podemos vivir, pero que lo vivimos por la tecnología, la capacidad de luchar, la capacidad de transformarnos nuestra, es formidable. Porque también a la prosperidad, a la libertad, se le asocia un sueño muy grande nuestro, que es una vida bien vivida. Nosotros somos la vida, somos la esperanza que construye el futuro, somos la luz, en el buen sentido de la expresión. A nosotros no nos interesa ni las tinieblas, ni la opacidad, ni en los monopolios, ni ninguna cosa que restrinja la capacidad creativa de los seres humanos. Y es desde esa perspectiva que yo pienso el futuro. Yo pienso, vamos a tener que hacer una enorme inversión, un enorme ahorro, propio y de ajenos, para adaptarnos a todo lo que aprendimos en estos meses de encierro y de vida digital. Yo debo confesarles, como decía María Corina Machado, yo intervengo mucho en Latinoamérica y no saben lo que intervengo en Argentina. Yo todas las tardes hago 2 discursos digitales. En una parte, para mantener el ánimo frente a lo que es naturalmente una adversidad, que en nuestro caso está exponenciada por el gobierno que tenemos. O sea, una cosa es la adversidad con un gobierno lúcido y otra cosa es la adversidad con esta gente. Así que primera dosis es reponer el ánimo, pero la segunda dosis es ilustrar sobre nuestras propuestas, que están muy bien representadas hoy en el campo. Lo dijo muy bien María Corina Machado. Yo digo,
Los que somos los luchadores de la libertad, no estamos simplemente para contemplar el mundo, lo queremos transformar. Y como Marina Corina decía, es un proyecto de poder, el nuestro también es un proyecto de poder. Nosotros no estamos, yo no estoy todos los días de mi vida, a la mañana, a la tarde y a la noche, hablando frente a esta computadora porque me quiero escuchar, no. Yo estoy haciendo ese trabajo porque como ustedes quieren transformar Venezuela, nosotros queremos transformar Argentina y queremos que toda América Latina sea un grito de libertad, como lo fue en nuestra independencia, porque la verdad histórica de todo lo que se ha tergiversado, nuestros patriotas fueron inspirados por ideas liberales. ¿Por qué fueron inspirados? Porque el régimen español era un régimen de monopolio, era un régimen sin competencia, era un régimen autoritario, un régimen de una larga cadena de mando. Y lo que queríamos, se los voy a decir, en las horas de mayo, el primer grito de autonomía fue el 25 de mayo de 1810. En esas horas de mayo, la expresión era en ese momento, el pueblo quiere saber de qué se trata. Bueno, no sé si hay algo más liberal que eso, que no queremos un poder oculto, un poder discrecional, un poder arbitrario. Ahí tienen, desde el comienzo de nuestra historia, muy tergiversada por la narrativa colectivista, lo que hubo fue un grito de libertad, y lo que queremos hoy, en la modernidad del siglo XXI, es reiterar. Y creo que tenemos la capacidad de adaptación, porque ese mundo integrado es el único que nos va a dar una salida. Ese mundo va a haber que invertir mucho, va a haber que tener confianza en el futuro, y no hay un instrumento más poderoso de intertemporalidad que el derecho de propiedad. Ustedes producirían, invertirían y generarían ideas en un lugar que saben que se las va a robar Maduro. No hay inversión posible. Hay inversión si yo sé que mis esfuerzos van a ser reconocidos, van a ser respetados, van a ser valorados. Y es ese mensaje esencial de esta estructura conceptual, de este modelo político, institucional y económico, el único capaz de rescatar a nuestros países del atraso de tantos años de populismo, estatismo y colectivismo, de tanto tribalismo que nos ha invadido, pero también el único capaz de sacarnos de esta catástrofe que ha generado a nivel internacional el virus y la pandemia. En esta circunstancia, seguramente el mundo que viviremos en los próximos años va a ser muy distinto del que vivimos. Primero, porque esta revolución digital no es gratis. La revolución digital, yo creo que ha permeado no solo el comercio, la vida educacional. Yo doy clase en la universidad por la computadora, o sea, casi me he hecho una simbiosis con la computadora. Vivo con la computadora cuando doy clase, cuando hago política, cuando escribo, o cuando peleo en los programas televisivos, porque también voy a los programas televisivos por la computadora. Pero una cosa simpaticísima, nunca he recorrido tanto Argentina como estos 50 días que estamos encerrados. Todos los días viajo es una forma de decir, viajo por los cables coaxiles, viajo por las ondas, pero viajo. Ahora lo estoy haciendo con ustedes en Venezuela. Esa revolución digital va a quedar, y va a exigir algo muy propio de las ideas liberales, un enorme esfuerzo educativo, porque nosotros igualamos para arriba, no igualamos para abajo, no empobrecemos y brutalizamos para igualar. No queremos una sociedad más igual y más pobre, queremos una sociedad más potente, con más oportunidades y mucho más rica. Nosotros creemos en la moral del crecimiento económico, queremos tener más medios, queremos tener más posibilidades, queremos tener, en última instancia, queremos tener la dignidad de poder vivir una vida en plenitud. Y eso se hace acumulando recursos económicos, y eso lo hacemos muy bien en este marco de ideas, en esta concepción. Ahora, también hay un tema el cual yo quisiera convocar su atención, que van a ser nuevos actores, nuevas realidades. Yo creo que intentar
ir en Venezuela por el camino de antaño no funciona. No funciona por la degradación y la destrucción que han sufrido, por la enorme destrucción que han tenido en esa espina dorsal que era la producción petrolera. Yo creo que obviamente hay que recomponer ese sector, pero hay que hacer una Venezuela más integrada, más amplia, menos vulnerable, y seguramente eso lo harán en todo el espacio de su geografía, lo harán en base a la iniciativa y el esfuerzo, entre otras cosas, porque después de esta destrucción solamente será posible crear y crecer en base a inversión, a la revolución digital, a un gran esfuerzo educativo, pero no solo formal, sino volver a trabajar, no vivir de las tarjetas alimentarias del gobierno, de esos programas que a mí me producen. Yo creo que me enferma más que el coronavirus la tarjeta esa. Que yo veo esa tarjeta es como un cordón umbilical de sujeción y de esclavitud. Te la doy, te la saco. Yo creo que en realidad voy a adelgazar mucho con esa tarjeta, porque yo siempre me revelo, entonces no hay forma que la tarjeta me funcione. ¿Sí? No, esa sociedad no sirve no solo por la degradación que produce, sino que no sirve porque genera un tipo de antropología, un daño antropológico a los seres humanos. Uno nota el fracaso de esa sociedad en el daño antropológico. Y justamente en parte el programa de la libertad es reconstruir antropológicamente a eso que yo les decía, a interactuar en concordia, en paz, respetuosamente, con incentivo, haciendo negocio, haciendo las cosas más sanas que saben hacer los seres humanos para poder financiar todas sus actividades, por supuesto, intelectuales y espirituales que forman parte de la vida de los seres humanos. Yo tengo gran confianza que llegado el momento de la verdad, yo alguna vez me comprometí con Pedro y con Corina que los iba a ayudar, y llegado el momento de la verdad, llegado el momento cuando se tengan que hacer cargo ese programa de reconstrucción institucional, en lo fiscal, en lo monetario, en lo societario, en los incentivos, en la generación de un marco competitivo interno y externo, les va a producir un resultado que ustedes mismos se van a asombrar. Ustedes mismos van a decir, ¿cómo pudo ser que no lo hicimos antes? Y ese yo creo que va a ser el gran mensaje a la sociedad latinoamericana y a la sociedad venezolana. Apostemos al camino de la libertad, apostemos a un mundo integrado, a un mundo tolerante, a un mundo que convive con la diversidad, apostemos a la iniciativa privada, al derecho de propiedad, a una moneda sana, a un fisco estable, a un mundo en el cual podamos depender de nuestro talento, de nuestra iniciativa y no de la arbitrariedad del que ejerce el poder. A esa tarea inmensa de reconstrucción, de prosperidad, de expectativa y sobre todo de profunda realización personal. Ustedes van a ser protagonistas de una extraordinaria hazaña, de esa que cuando en el viaje definitivo tengan que cerrar los ojos, les puedan decir a Venezuela, América Latina y al mundo, antes de cerrar los ojos, la dimos vuelta, no prevalecieron los maduros de este tiempo, cambió la historia y cambió la historia para bien, porque nos vamos a ir con la tarea realizada de haber dado vuelta a la inmensa tragedia que el colectivismo trajo a nuestros países. Muchas gracias por escucharme y estoy abierto a las preguntas. Wow, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad es que tus palabras no solamente son inspiradoras, sino que son ese sacudón en ese análisis de la realidad que es tan pertinente y sobre todo lo que tenemos que hacer, ¿no?
Ricardo, mientras colocamos, le damos tiempo a los participantes para que coloquen sus preguntas en el chat y pues planteen sus inquietudes. Yo sí quisiera preguntarte una cosa muy concreta y tiene que ver, sobre todo por uno de los roles principales que me corresponde a mí y al equipo, que es el tema formativo, ¿no? Y el tema de todo lo que es la educación, ¿no? ¿Cómo crees tú, desde el punto de vista de los valores, una estrategia efectiva para comunicar y para que las personas comprendan este tipo de mensajes que tú acabas de dar tan claramente en su día a día y sobre todo en la necesidad de la superación de ese modelo al que hemos estado sometidos por no solamente 20 años, mucho más, y que en los últimos 20 años se exacerbó? ¿Qué recomendaciones tú nos das, que además has estado no solamente en el mundo de lo académico, en el mundo de lo formativo, en el mundo político también, en un momento además en el que Argentina se va asomando sin ningún tipo de pudor hacia lo que aparentemente había superado, pero no superó? No, está claro, y ahí por eso hay que aprender. Uno de los errores del gobierno anterior fue su falta de firmeza, su falta de creencia en la competencia, su falta de decisión para enfrentar los problemas. Una de las grandes lecciones que se puede extraer del caso de Argentina es que la idea de rehuir a los problemas y esperar que el tiempo los arregle y tratar de ser políticamente correcto termina en un desastre como terminó para nosotros. Pero yo diría, voy a ser práctico en la regla que yo sigo en las discusiones. O sea, yo uso 5 ejemplos. O 6 ejemplos. El primer ejemplo que uso siempre es la comparación entre Alemania Occidental y Alemania Oriental. Ahí tenemos, los alemanes son muy talentosos, muy trabajadores. Si algo no funciona en Alemania, es imposible que funcione en ningún lugar. Bueno, cuando uno compara el devenir de Alemania Occidental y Alemania Oriental, fue catastrófica la diferencia. Y yo diría, si uno quería ver qué sistema funcionaba, uno tenía que ver cómo eran esos dos sistemas. Y la verdad que el régimen del Este, el régimen comunista, fue un fracaso en toda la línea, y el régimen occidental, el régimen de iniciativa privada, fue un éxito extraordinario. Fíjense dos pruebas contundentes. Uno, la construcción del muro. ¿Ustedes creen que el muro se hizo para que los alemanes occidentales no fueran al paraíso comunista, o se hizo como un muro de una cárcel para no dejar escapar de la tiranía sangrienta? Yo creo que está clara la respuesta. Y lo segundo que hay que aprender es que el muro se cayó para allá, no se cayó para acá. Los que fracasaron fueron ellos, y eso para mí es muy contundente. Segundo ejemplo que yo creo que es muy, muy útil, sobre todo en este momento donde se vive una experiencia tan terrible en la península de Corea. Comparen Corea del Norte con Corea del Sur. Es una cosa estremecedora. Si ustedes ven yo muchas veces en cursos que he dado en la Fundación para el Progreso a estudiantes latinoamericanos, uno toma una fotografía satelital de Corea y ve Corea del Sur como un haz de luz, y ve Corea del Norte como una penumbra, una tiniebla insondable. Esa es la foto satelital, y ahí uno sabe desde el comienzo dónde está la luz y dónde está el futuro y dónde está el fracaso. El tercer ejemplo que uso es muy doloroso para mí, pero es Argentina había sido, hasta la Segunda Guerra Mundial, uno de los países más prósperos del mundo. Nosotros recibíamos, yo soy un ejemplo, yo no soy un patricio, yo no soy de las generaciones que construyeron Argentina, yo soy nieto de inmigrantes. Mis abuelos inmigrantes vinieron acá porque era un país de una prosperidad extraordinaria. Ahora, esa prosperidad se quebró cuando Argentina abandonó las reglas de organización del gobierno de la ley, de la economía de mercado, y comenzó un intervencionismo y un estatismo atroz después de la Segunda Guerra Mundial, con una altísima inflación, y fuimos capaces de convertir uno de los países más ricos del mundo en uno de los países hoy mendicantes. En todos lados que vamos a pedir, vamos a limonear, vamos a ver quién nos ayuda, porque nos hemos metido y siempre nos metemos, con este gobierno
terriblemente, en unos problemas enormes que solo pueden atribuirse a nuestra incapacidad y a nuestra inconducta. El cuarto ejemplo que yo uso tiene que ver con una experiencia muy cercana a Venezuela, que es la experiencia cubana. Cuba ha sido un fracaso catastrófico, que vivió parasitando a la Unión Soviética. Cuando terminó de parasitar a la Unión Soviética, empezó a parasitar a Venezuela. Cuba es un fracaso colosal. Era 5 veces la República Dominicana en 1959, hoy es el 70% de República Dominicana. Fidel, Raúl y Díaz-Canel le han sacado a los cubanos 6/7 partes de su nivel de vida. Digo, ¿a quién se le ocurre que ese es el camino que puede resolver alguno de los problemas? Ninguno de los problemas se resuelve, basta ver la experiencia de Alemania, la experiencia de Corea, la experiencia cubana, la experiencia en general de todas las utopías sangrientas del este de Europa, la experiencia de Argentina. Y voy a concluir con el último ejemplo que yo uso. Venezuela fue siempre, es y ha sido un país de una riqueza inmensa. Lograr empobrecer a Venezuela requería una decisión y una tenacidad extraordinaria, y han logrado hacer caer el nivel de vida de los venezolanos 80%. Yo nunca he visto un experimento de tanta destrucción, de tanto primitivismo, no sé, será cuando habla con el pajarito que le agarra esa locura, pero es ese mecanismo de degradación del nivel de vida de un pueblo. Probablemente el ejemplo venezolano, es una tristeza decirlo, excede a todos los otros. Yo no recuerdo ni países en guerra, ni países asolados por la catástrofe comunista que se hayan degradado de la manera y de la forma que se degradó Venezuela. Entonces, mi ejemplo, Pedro, sería: miremos la experiencia histórica, miremos qué países han sido exitosos, miremos a quién nos queremos parecer en el mundo. Ustedes saben que lo más gracioso es que nuestro presidente dice que se quiere comparar a Finlandia y Noruega. El problema es que no hace nada de lo que hacen Finlandia y Noruega para potenciar nuestras posibilidades, que es gobiernos muy transparentes, gran apertura a la iniciativa privada, un extraordinario comercio exterior y sobre todo una gran confianza en el mérito y el esfuerzo. Eso es lo que a mí me choca cuando comparamos los casos. Por eso digo, la comparación internacional y la propia experiencia de ustedes me parece, yo lo pondría de otra manera. Ustedes tenían, cuando estaba Sidor en manos privadas, una de las empresas más eficientes del mundo en materia siderúrgica. Era una maravilla cómo funcionaba esa empresa. Vayan hoy a Sidor. PDVSA era una compañía extraordinariamente competitiva. Vayan a ver lo que hicieron. Vayan a ver lo que hizo el régimen. Y eso no se arregla con variantes light del régimen, con variantes diet del régimen. Eso se arregla siendo al revés del régimen, con un régimen de iniciativa privada, de libertades. Por eso las variantes rosadas del chavismo no funcionan, porque después de una experiencia devastadora, solamente hay salidas si estamos en condiciones de producir una inmensa movilización de recursos, y no va a ser con una dosis diet del régimen anterior. Gracias, Ricardo. Precisamente en ese orden hay algunas preguntas. Voy a más o menos agruparlas todas en un solo planteamiento, okay, pero se van pareciendo, ¿no? Te preguntan por acá, y esa la voy a conectar con otra. Esta la hace yo, Gualdiota, pero hay otros que han más o menos manejado la idea. ¿Cuáles ideas y proyectos podríamos implementar en Venezuela que usted implementó en Argentina durante sus periodos como ministro? Pero más allá de esa parte, digamos, anecdótica de su experiencia a nivel ejecutivo,
la mayoría de las preguntas ronda en torno a los desafíos institucionales. Por ejemplo, los planes de incentivos. ¿Cuáles deberían ser los incentivos que un Estado debería propiciar o garantizar precisamente para que haya más libertad? ¿Cuáles serían esas reformas institucionales? Y usted bien lo decía en este momento, la diferenciación con el chavismo. Es decir, y el caso argentino, cuando uno revisa, por ejemplo, lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, uno revisa lo que fue el gradualismo, pues, ¿cuáles son las lecciones que no deberíamos repetir para precisamente garantizar el éxito de un modelo como este, institucionalmente hablando? Bueno, yo querría ser muy claro ahí. Yo creo que necesitan de entrada nomás un régimen fiscal y monetario que les dé una previsibilidad, o sea, un régimen que implique un Estado con un presupuesto balanceado y una moneda estable. En segundo lugar, me parece que no hay otro camino que una privatización inmediata, o sea, de devolver a la iniciativa privada la mayor parte de las actividades. No veo, el Estado no va a tener ningún recurso para hacerlo. Y el régimen de incentivo, el más poderoso que se conoce, el más eficiente, es la competencia. Evitar, y eso ha sido mi obsesión toda la vida, el otorgamiento de todo tipo de privilegios, que sean los consumidores, que sea la competencia la que determina qué asigna y qué recibe cada uno. Ese régimen me parece que es el programa radical por excelencia. Un régimen fiscal, un régimen monetario, un régimen de sociedades, de quiebra y regulatorio que defienda la competencia y una masiva privatización. Yo creo que no habría otra manera de relanzar la economía que con ese sistema. Y yo diría, ese sistema es el único que es capaz de rescatar a Venezuela de la situación de postración en la que se encuentra. No me parece que tengan espacio para otra cosa, porque otra cosa requiere un Estado con recursos, y ustedes no van a tener a quién cobrar el impuesto. Va a tener que ser una cosa, el Estado va a tener que estar muy restringido a proveer la defensa, la justicia, la seguridad y en todo caso el auxilio a los más vulnerables, pero el resto tiene que ir a ganar el pan con el sudor de la frente compitiendo. Y cuanto más rápido privaticen y lógicamente hacerlo de la manera más transparente, con una economía muy abierta, yo haría ahí la idea de un arancel muy bajo y uniforme, y que las actividades que prevalezcan sean las que sean competitivas. Y eso me da la sensación a mí que les va a crear los incentivos adecuados. Por supuesto que ustedes van a tener, si hacen bien las cosas, un capital formidable, que es el capital humano de la diáspora, que ahí se les ha ido mucha gente que ha acumulado experiencia, y yo estoy seguro que en una reversión de la situación van a volver, pero van a volver mejor de lo que se fueron, van a volver con un enorme conocimiento, con vínculo, con oportunidad, y lo que hay que hacer es eso, no una sociedad cortesana de privilegios, cerrada, con el Estado, con el dedo dándole a cada cual una ventajita especial, sino ley pareja, un campo llano, a competir. Es el mejor sistema de incentivo que yo conozco. Gracias, Ricardo. Ok, este otro grupo de preguntas va muy relacionado hacia lo que hay que hacer frente a lo que se va haciendo evidente de digamos, los regímenes totalitarios, ¿no? Edgar, Santiago, Williams y Jorman más o menos plantean una serie de inquietudes, al igual que otros que estoy viendo. Por un lado, pareciera que el mundo está viviendo una vuelta al keynesianismo y al totalitarismo. Entonces, ¿cuál debe ser el rol de los liberales en la región? Y cómo esos liberales deben agruparse, sobre todo cuando vemos que hay iniciativas como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, es decir, toda esa articulación que existe donde ellos tienen sus mil maneras de proponer y hacer cosas, propaganda, opinión pública, etcétera, etcétera.
¿cómo hacer para que los liberales, frente a lo que parece ser una respuesta de más totalitarismo y de más expansión de las ideas de oprobio, pues cómo hacer para que los liberales atiendan esto de una manera efectiva? Bien, yo ahí parto de la idea que es una errónea lectura del futuro, creer que van a prevalecer eh, ideas intervencionistas, estatistas, por una razón muy simple. Los estados después de esta crisis van a quedar muy endeudados, van a quedar sin recursos, no van a tener capacidad de invertir, van a estar pero endeudados de una manera que lo único que van a tratar de hacer es transferir actividades al sector privado para que alguien pueda financiar ese esfuerzo. Yo diría, una figura que se me ocurre, la pandemia como una guerra. Es lógico que mientras prevalece la lucha contra la pandemia, haya algún grado de concentración de esfuerzos en el Estado, pero superada la pandemia, debería pasar algo parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Se desmovilizaron millones y millones de personas. Bajó el gasto dramáticamente, prácticamente a la mitad, y fue esa baja del gasto la que posibilitó que los soldados que volvían encontraran empleo y encontraran lugar donde reubicarse en la sociedad. La idea de que va a venir un mundo gobernado por estados, yo digo, ¿con qué recursos lo van a hacer? Van a estar súper endeudados con unas dificultades colosales. En esas dificultades colosales, digo, la única manera de reaccionar es justamente transferir actividades a la iniciativa privada, a la sociedad civil. Es decir, usted puede hacerse el mandón, el dirigista, cuando tiene recursos. Esto van a ser pobres de solemnidad los estados. ¿Cómo? Es decir, la idea de Keynes ya era que los estados eran más ricos que la iniciativa privada porque tenían recursos impositivos. Nunca se le hubiera ocurrido que los estados endeudados hasta acá iban a estar en condiciones de liderar la actividad económica. Lo que nosotros tenemos es un problema de estados quebrados por las deudas, por las pasividades, no van a estar en condiciones de liderar la actividad económica. Por eso yo creo que es un error de diagnóstico, es creer que los estados van a salir ricos de esto. No, van a salir muy pobres, no tanto como el estado venezolano, pero es como si ustedes se propusieran, vamos por ejemplo, a pensar que la reconstrucción de Venezuela la va a hacer el Estado. ¿Pero de dónde va a sacar los recursos? Es un Estado quebrado. Y los Estados, después de la pandemia, van a terminar muy endeudados, van a necesitar más que nunca transferir actividades al sector privado. Por eso es un error de la narrativa creer que ellos van a prevalecer. Ahora, vamos al grupo de pueblo, vamos al foro de San Pablo. A ver, ¿cuál es la experiencia que ellos tienen para transmitir? La tragedia de la tiranía cubana, pero ¿a quién se le ocurre que eso puede ser exitoso? ¿Alguien ha visto algo ahí de progreso? Yo veo, por ejemplo, miren, uno de los errores que cometió el presidente Fernández fue proponer que vinieran médicos cubanos. Hubo casi una revolución, la gente cree que son asesinos. O sea, en Uruguay no ninguno de los médicos que mandó aprobó el examen de la Facultad de Medicina. Es decir, no lo digo agresivamente, Cuba ha estado aislado del mundo, no tiene acceso a la revista científica, no tiene acceso a la aparatología, es un país inmensamente pobre. No puede hacer otra cosa que conspirar en otros lugares a ver si hay alguno que lo pueden enganchar para parasitarlo. Ustedes son una muestra de ese ejercicio. Pero, ¿qué es lo que tiene el Foro de San Pablo para ofrecer? A ver, un caso, un ejemplo exitoso. O me van a decir que el ejemplo de Daniel Ortega. O a alguno se le puede ocurrir que López Obrador puede liderar, ni digamos Fernández y Kirchner, eso no se le ocurriría a nadie, y Dios los libre y los guarde de semejante aventura. No, a mí me parece que el defecto en todo caso ha sido nuestro.
que no tenemos la energía y la firmeza para marcar el fracaso económico, el fracaso político, el fracaso institucional, la barbarie que han implicado esos regímenes en Latinoamérica, en China, por ejemplo. La gente se pregunta, ante esta pandemia terrible, ¿por qué los chinos comen animales salvajes? ¿Ustedes saben por qué comen animales salvajes? Comen animales salvajes por las terribles hambrunas que causó Mao Zedong. 50 millones de muertos en el gran salto adelante en la década del 50, cientos comunistas cada vez que llegan a crear una catástrofe. En China, lean el gran salto adelante, y los 50 millones de muertos de Mao Zedong, una de las tragedias que entristece y envilece a la humanidad. Entonces, el Foro de San Pablo es heredero de las hambrunas de Mao Zedong, es heredero de las hambrunas de Stalin, es heredero del Estado totalitario de Lenin y Trotsky, es heredero de las peores tradiciones de la historia de la humanidad. ¿Qué lección nos pueden dar? Ahora, el problema no son ellos, somos nosotros. Son los nuestros que no tienen a veces el coraje, la firmeza, el compromiso y la disposición de ir al debate y de mantener con claridad y transparencia lo que ha pasado, sobre todo frente a las audiencias jóvenes. El tribalismo ha sido una tragedia en la humanidad y el tribalismo es el antecedente más próximo del colectivismo. Gracias, Ricardo, excelente. Otra pregunta que veo que han repetido mucho, incluyendo al diputado Omar González, que nos acompaña en la sesión, tiene que ver con el rol de los militares, el rol de la Fuerza Armada, comprendiendo que además en Venezuela el partido oficialista es en sí mismo un brazo armado y una organización criminal del régimen, pero además en un país donde prácticamente las Fuerzas Armadas fueron desmanteladas, destruidas, y puestas al servicio de este régimen y en general todos los organismos de seguridad, de inteligencia, etcétera. ¿Cuál debe ser, a tu modo de ver, según lo que recogen las preguntas, la visión desde una perspectiva liberal, sobre todo en un contexto como el venezolano, que es un régimen criminal, un régimen mafioso? Es decir, no es solamente un tema político, aquí hay un tema incluso criminal que hace mucho más complicado el combate de las diferentes fuerzas que confluyen, que convergen en el territorio y que van, digamos, de todo tipo, desde guerrillas hasta terrorismo. Esa es una pregunta realmente difícil. Esa es la pregunta difícil. La económica, las políticas, todas esas preguntas yo no le tengo temor. Le tengo temor a esta pregunta de Venezuela sobre cómo hacer el sistema de defensa y de seguridad para que no reitere los errores, no reitere las patologías que dieron lugar a la terrible experiencia que han vivido. Yo diría que ese sí es un desafío. En el otro yo estoy muy seguro de lo que hay que hacer. Acá este es un desafío muy complejo, pero yo diría, la forma de hacerlo para mí es reconstruir una fuerza armada venezolana y una fuerza de seguridad subordinada a la actividad civil, subordinada al mando civil, con reglas institucionales, reglamentarias, que los separen totalmente de la actividad política y de la actividad económica. Yo creo que lo que contamina a la Fuerza Armada y la Fuerza de Seguridad es cuando integran los gobiernos, se ocupan de las gestiones económicas, se ocupan de los permisos, son un esquema de promoción económica. Los militares tienen que ocuparse de la defensa del país, de asegurar el Estado de Derecho, y se tienen que preocupar las fuerzas de seguridad de la seguridad pública. Nunca de controlar precios, de dar autorizaciones. Ese me parece el principio elemental. Y yo creo que va a haber que reconstruirlas usando tradiciones venezolanas del pasado que eran sanas, la experiencia comparativa en muchos ejércitos y fuerzas policiales, yo diría en Colombia, en Perú, en Chile, en Uruguay, que han actuado totalmente subordinadas al poder civil y tienen esa, digamos, esa laicidad de no estar identificado con el partido del poder
ni estar dedicada a los asuntos económicos. Me parece que ese es el cambio radical que hay que hacer y volver a la profesionalidad de los cuadros de oficiales y suboficiales en la Fuerza Armada y en la Fuerza de Seguridad. Reconozco que ese desafío me parece, después de la experiencia, el único verdaderamente difícil que tienen por delante. Eso no va a ser sencillo, porque va a haber que restablecer el orden, va a haber que combatir al delito, va a haber que combatir a los grupos ligados al crimen organizado y a las actividades sediciosas en otros países. Ese va a ser, si ustedes quieren saber mi preocupación, yo he sido ministro de Defensa, yo conozco bien ese área. Si ustedes me dicen cuál es el verdadero desafío que tienen, es ese. Es el que el económico es fácil, el educacional es fácil, cómo hacemos para integrarse, cómo hacemos para recuperar, eso todo yo lo veo. Reconstruir la Fuerza Armada, reconstruir la Fuerza de Seguridad, y reconstruir la justicia. Son tres pilares extremadamente complejos después de lo que ha ocurrido. Ahora, tampoco son imposibles. Alemania se reconstruyó, digamos, Italia se reconstruyó, Japón se reconstruyó, y tenían regímenes más patológicos que el de ustedes. Así que hay que tomar esa experiencia, hay que hacer un esfuerzo muy grande de lucidez, habrá que convocar a las mejores tradiciones que tienen, y seguramente van a tener que separar a toda la gente que ha estado vinculada a los negocios, al crimen organizado. Van a tener que hacer una limpieza inolvidable. Y esa es la tarea. Si yo tuviera que decir, el problema económico, educacional, social, yo lo veo todo, ese es el que es el desafío grande, reconstruir las Fuerzas Armadas, reconstruir el sistema de seguridad, reconstruir el sistema judicial. Esas son tres cosas imprescindibles, muy difíciles, y donde yo pondría las mejores cabezas de Venezuela, porque si eso lo hacen bien, lo demás se os dará por añadidura. Excelente, gracias Ricardo. Otra pregunta que hemos recogido en diferentes argumentos, pero recoge la principal preocupación: ¿cómo hacerle entender a un venezolano que está padeciendo un momento terrible y están viviendo una crisis espantosa, que lo más conveniente es una terapia de shock en lo económico antes que una política gradual de la economía? Es que no tienen recursos para una política gradual. La terapia de shock ya se las dio el madurismo, se las dio el chavismo, ya los empobrecieron a mano poder. Lo único que tienen por delante es para ganar. Van a ganar y no hay que hacer más ajuste ahí. Ahí lo único que hay que hacer es dejar volver a la gente a producir. Ahora, si la regla es producir, bueno, el que vive de lo demás va a estar el que está preocupado. Ese se va a tener que preocupar, como el que está en el crimen organizado, como el que está en la corrupción. Pero los que viven de su esfuerzo personal van a pegar un salto inmediato, porque, mira, contaba Röpke sobre la experiencia alemana, que la suba de la actividad económica fue espectacular, y es espectacular porque una vez que la gente empieza a trabajar, la oferta de uno se vuelve la demanda del otro, y la economía se recompone rápidamente. No va a haber terapia de shock, va a haber reglas para que salgan de la pobreza más inaudita. Al revés, yo diría, hay todo para ganar. ¿Qué ajuste? Ajuste el que tienen ahora. Lo que van a tener hacia adelante con reglas razonables es prosperidad, pero mucha prosperidad. Ahora, no la prosperidad de los corruptos, no, los corruptos no van a vivir prosperidad. Los asociados al crimen organizado no van a vivir prosperidad. Van a vivir prosperidad todos los que hagan una contribución genuina a la sociedad, que hagan cosas, que creen valor. Lo más importante en la sociedad es defender a los que añaden valor, a los que crean riqueza. Ustedes están como Adam Smith, van a tener que crear la riqueza de Venezuela. Entonces no les espera un ajuste, a ustedes les espera prosperidad. Prosperidad, por supuesto, no a costa de otro, no porque le roban a otro, sino prosperidad por su propio esfuerzo. Así es, excelente.
Ricardo, bueno, ya hemos recogido prácticamente un buen lote de preguntas, digamos, los temas que agrupan. Eh, y otra que preocupa mucho tiene que ver con la transición, ¿no? Es decir, Venezuela necesariamente va a afrontar una transición que, al menos desde 20, nosotros hemos sido muy enfáticos en la necesidad de que sea muy ética esa transición para evitar precisamente que sean las mafias las que tomen el control de lo que no sería una transición al final de cuentas, sería una transacción, sería cualquier otra cosa, pero no una transición. Sin embargo, y además la transición en lo ideológico no necesariamente va a ser liberal, va a ser más amplia, porque debe recoger una serie de visiones que deben ponerse de acuerdo en función de lograr los cimientos para reconstruir el país. Ahora, desde nuestra perspectiva liberal, ¿cuáles crees tú, y es otra de las preocupaciones que estoy recogiendo en el chat, deben ser las decisiones y la política para no solamente no permitir que vuelva el socialismo, sino para no permitir que regresen las mafias y que sobre todo una transición tenga éxito y que no resulte como lo que fue Nicaragua o con el regreso de Ortega o como lo que fue la propia transición en Rusia u otros ejemplos? Es decir, No, bueno, ahí viene, la clave es crear un entorno competitivo. Las mafias viven de los monopolios, de los privilegios, de la ausencia de competencia. Si ustedes crean un marco abierto y competitivo, no va a haber mafia. La mafia vive de construir un negocio y explotar a los demás. Si ustedes tienen un sistema competitivo, el sistema competitivo es lo que justamente alivia y elimina los que medran del esfuerzo de los demás. Pasa que yo creo que usted tiene una gran oportunidad, porque no van a quedar ninguno de los recursos que hacen que el Estado sea una pieza atractiva a capturar. Acá me parece que la clave va a ser la competencia más abierta posible en todas las cosas, en lo que había antes del chavismo y en lo que no había antes del chavismo, y sobre todo evitar que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad se asocien a negocios. Si ellos no se asocian a negocios, es difícil que haya otros negocios. Y eso hay que poner competencia, no hay que dejar que grupos gremiales, sindicales, empresarios, con cualquier excusa, se apropien de digamos, de un coto de caza cerrado. La Venezuela de la libertad tiene que ser una Venezuela sin cotos de caza. A competir, a trabajar y a producir. Iba a decir una grosería, pero a transpirar la frente construyendo el progreso. Ese sería mi mensaje. Y ese va a ser un magnífico ejemplo para ustedes y para toda la sociedad latinoamericana. así es, Ricardo. Bueno, precisamente para cerrar, son muchas preguntas, intentamos agruparlas todas en función de sus líneas generales sin tantos detalles para poder abarcar la mayoría de los temas posibles, pero justamente tú cerrabas ahora con ese mensaje y quería pedirte eso, ¿no? Para nosotros que estamos acá y que además tenemos la enorme responsabilidad de motivar a otros, de convencer a otros, de decirles a otros que estas son las ideas que funcionan. Tenemos la realidad a nuestro favor, la historia a nuestro favor, pero que no deja de ser un trabajo titánico en un país que está además sobreviviendo el día a día y que ha entendido lo que es la libertad, porque bueno, al final, como lo decimos en varios espacios, nadie sabe lo que es la libertad hasta que la pierde, ni nadie sabe lo que es el socialismo hasta que lo vive, ¿no? Claro. Y pues al final a los venezolanos les tocó aprender de la peor manera, pero pareciera que en ese aprendizaje aprendimos precisamente para no repetirlo más. Entonces yo sí quisiera unas palabras finales para todos los que estamos acá, que tenemos esa enorme tarea, qué debemos decir, qué debemos hacer y qué debemos seguir haciendo y sobre todo qué no debemos hacer para garantizar que este proyecto que nos hemos asumido como propio, además con un amor enorme por este país, y no importa, eso no quiere decir que estemos en Venezuela o no, no importa dónde estemos, el amor por Venezuela siempre es enorme y hemos apostado a derrotar este régimen y asumir un modelo de libertad. ¿Cuáles serían tus palabras en ese mensaje final? Primero,
mantener la firmeza y la tenacidad que han demostrado a lo largo de estos años. Segundo, una gran confianza. Eso es muy importante en el plexo de las instituciones y las ideas de la libertad. Confíen, ahí ese es el camino, eso les da una ventaja extraordinaria. Han vivido la pesadilla del colectivismo, saben de lo que se trata. Ustedes son la versión antagónica a eso. Es natural que después de estos años de explotación, de barbarie, de brutalidad, haya una aspiración por la libertad extraordinaria. Y yo les diría un mensaje que apela a vuestro patriotismo y a vuestro compromiso. No veo yo una despedida mejor de las tareas que de protagonizar una vida genuina y bien vivida que dar vuelta a esta pesadilla. Ustedes trabajen incansablemente, que todos vamos a colaborar para que su destino, cuando caminen por esos senderos de Caracas, de Maracaibo, sepan que la dieron vuelta. Nada los va a hacer más orgullosos, más alegres, más plenos y más realizados que dar vuelta a esta inmensa tragedia que han vivido y crear en la Venezuela libre ese mundo de concordia, de prosperidad, de una vida bien vivida. Vaya mi deseo, mi llamado y mi compromiso con esa inmensa tarea que tienen por delante, y yo estoy seguro que van a escribir ese formidable liderazgo que tienen, probablemente la página más brillante de la historia venezolana. Yo estoy seguro de ello, y esa página brillante, al final de los días, les va a arrancar lágrimas de saber de dónde vinimos y cómo lo dimos vuelta. Hasta siempre, de la mejor manera, mi compromiso, mi afecto, mi solidaridad y mi enorme confianza que el camino es por acá y que lo van a lograr porque la salida está ahí. Yo veo esa luz. El error no prevalecerá. Después de esta inmensa tormenta, verán un magnífico arcoíris y yo espero cruzarlo con ustedes entonando un himno de libertad. Hasta que nos podamos encontrar de nuevo, un gran abrazo, Marina Corina, Pedro y a todos los que me escucharon. Mi corazón está con ustedes y sé que mi mente me dice que ese es el camino y que lo van a encontrar y van a superar las dificultades, y dentro de mucho tiempo conversaremos ahí en Caracas contando cuán difícil fue, pero qué grato es volver a encontrarse en un país en libertad. Un gran abrazo, Pedro, un gran abrazo, Marina Corina. Hasta siempre. Gracias, Ricardo. Yo voy a activar todos los micrófonos porque yo creo que te mereces un aplauso.